Y ahora qué mejor que aprovechar para analizar este caso, pero enfocándonos más al video con la canción publicada hace unas cuantas horas, Mr. Doctor. Vamos a analizar cada uno de los detalles, vamos a encontrarle un poco de sentido y como saben, en este caso que hemos estado involucrados, en donde se han dado a conocer verdades a medias, en donde la palabra se presta a la censura y al engaño, hemos seguido cada uno de los movimientos de este caso al estilo de un Grandmaster. Pero tras aquella negociación en la cual obviamente no quedamos para nada satisfechos, ya no se había mencionado información importante sobre este caso. Pero qué mejor que ahora y qué mejor que aprovechar para analizarlo al estilo de un Grandmaster. Y saben, a diferencia de otros casos en la que la información abunda, pero la verdad está muy lejos, hoy contamos con más información, con esa demostración de que la grafología es una pseudociencia ridícula, carente de rigor científico, así que qué mejor que aprovechar para analizar esto al estilo de un Grandmaster gorila. Así que chequemos. Entonces vemos que aquí la escena inicia con esta imagen y recordemos que esta imagen, Mr. Doctor fue quien la hizo pública en sus redes sociales, donde él mismo se ponían los cuernos y donde él mismo se ponía la palabra de censurado, precisamente porque ya sabemos a raíz de que Lambifer Centeno deja de tener la poca credibilidad que conservaba, pues llega el momento de la denuncia y aquí vemos que entonces cuando va a ser la presentación de su canción, pegan el póster o los pósters, tal como si estuvieran anunciando el inicio de un evento muy importante a nivel musical. Y saben, si hiciéramos un análisis más al estilo de un Grandmaster, podríamos decir que esto tiene también otro intento de mostrar que esto nace más que en un salón, en un estudio aislado, nace más en la calle. Porque realmente se imaginan con todo el tráfico de influencias que analizamos en su momento por parte de una Lambifer Centeno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido por esa presión social, por ese apoyo mediático? Sí, seguramente la situación se hubiera puesto mucho más complicada, ¿saben? Y realmente donde surge todo esto no es tanto en un estudio, sino que se lleva más a nivel social en la calle. Y si esto también le agregamos el hecho de que las palabras que se utilizaron no son palabras que la gente tiene muy asociado cuando escucha de un profesionista, sino más de una persona, digamos, de calle, ¿verdad? Entonces, como lo mencioné en su momento, después de que se llega a ese acuerdo, tiene una reactivación en la narrativa. Y que bueno, para que así lo podamos estar analizando en este momento. En lugar de dejar que el tema se acabara en un juzgado o simplemente en un arreglo en privado, se convierte más en una denuncia, la cual pasa a ser una promoción. Y estos pósters vendrían a ser eso. Es más, si quisiéramos adentrarnos más en el tema del análisis, pues también podremos decir que eso tiene que ver más con un tema de empoderamiento callejero, ¿saben? Sigamos. Look at me, baby. Te lo advertí. Y bueno, pues aquí en primer plano vemos a varios de los personajes que se involucraron en este tema. Lógicamente podemos identificar a los más importantes, ¿verdad? Aunque saben, también me comentaban que había una marciana involucrada en este tema. ¿Y cómo es que llegó una marciana a involucrarse en este tema? Pues quién sabe, pero podemos notar que sin duda nuestro personaje principal sería Rufo, que incluso por estarse metiendo y tratando de defender lo indefendible, pues ahora ya no sabe cómo salirse del problema. También alcanzamos a ver a la abogánster más feminazi de México, la cual, recordemos, quedó completamente desilusionada de Lambifer Centeno porque ella lo que buscaba era que el caso se resolviera en los tribunales, que se resolviera en los juzgados. Y a la mera hora, pues Lambifer Centeno la hace a un lado y resuelve el caso con otro abogado. Luego también tenemos un personaje medio raro que también estuvo involucrado en el caso y del cual pues la verdad no he dedicado tanto tiempo a investigar ni nada por el estilo, pero es algo así como una charloca. Luego pues por aquí atrás alcanzamos a ver a la mascota. Sí, a ese ser humano del cual nos burlamos bastante, porque con tal de sentir que aspiraba a que una Lambifer Centeno se le repegara un poquito más, estaba dispuesto, o sigue estando dispuesto, a lambisconearle todo lo que sea necesario. Sí. Luego pasamos a esta escena, en la cual, ahora que vemos una motocicleta, creo que quizás aquí hubiera sido buen momento para que también se acordaran del personaje de Carlos Trejo, ¿no? La nuca de la medicina. Ahí ahora sí tenemos la toma completa, donde aparecen todos los personajes. O el muro de Berlín. La medicina.
A ver, entonces aquí que podemos apreciar a los personajes que estuvieron involucrados en el caso. Tendremos en esta parte a nuestro personaje Rufo, al abogánster más feminazi de México, a una marciana que me comentaron que por alguna razón también estuvo involucrado, a la Charloca, a Alonso Besario, aunque como que no se parece mucho que digamos, al Mauricio, a la mascota del Lambifer Centeno, al reportero, al Lambifer Centeno. El muro de Berlín. El muro de Berlín. Y saben, si tuviéramos que hacer un análisis, obviamente al estilo de un Grandmaster Gorilla, simplemente checando este acomodo podríamos darnos cuenta de algunas cosas importantes. Esto, como lo menciono, es simplemente una suposición, pero una suposición basada en análisis y en un poco de lógica. Posiblemente resulte que el acomodo tiene más que ver con una cuestión de estaturas, o de que los personajes mejor parecidos, o que los personajes que necesitaban ser apreciados casi de cuerpo completo, aunque estuvieran sentados, estaban al frente por eso, para que pudiera uno apreciarlos mejor, para que uno pudiera disfrutar mucho mejor, o bien burlarse mejor de ellos, a que si simplemente estaban atrás. Pero vamos a suponer que no es únicamente por eso, vamos a suponer que hay un poquito más de trasfondo, ¿saben? Y sin duda podríamos analizar lo que es casi como personajes que van en la fila frontal, ¿no? Los primeros en la línea de fuego, y que por ende, aquellas personas que metieron más las manos al fuego, precisamente por estar en la primera línea de fuego, aquellos que resultaron mucho más quemados, mucho más ridiculizados. Y sin duda, esto tendrá mucha lógica, repito, no quiere decir que necesariamente lo haya hecho de esa manera. Quizás si le preguntaran dirían, bueno, pues es que simplemente porque así se puede apreciar mucho mejor el pantalón de nuestro personaje Rufo, ¿no? Todo roto. O porque poner, por ejemplo, el marciano al frente es mucho más llamativo. Pero vamos a suponer que no es simplemente por eso, sino que sí efectivamente corresponde a la línea de fuego. Y donde definitivamente tendría mucha lógica y coincidiría mucho con la realidad, ¿saben? Más allá de que si ese fue el propósito inicial o no fue el propósito inicial. ¿Por qué? Pues porque tenemos a nuestro personaje Rufo y está por demás decir que definitivamente es, a mi parecer, el personaje que más ha resultado quemado al involucrarse en ese tema. Y pues no hace falta decir por qué, ¿verdad? Está más que sobreentendido. También tendríamos al abogánster más feminazi de México. ¿Se imagina? Entonces, en el caso de Mariana, la abogánster más feminazi de México, dirían, pero bueno, oye, ¿por qué simplemente sería un caso que tomó? Y ya, bueno, es que la cosa no está tan sencilla, porque te imaginas, un discurso basado en un supuesto empoderamiento moral que se fue a la basura. Sí, ya que simplemente el Lambifer Centeno decide echarla a la basura, echar todas sus babosadas a la basura y llegar a un acuerdo por medio de otro abogado muy famoso. Entonces, la situación no está tan sencilla. Como defensora del feminismo o de las feminazis, se vendió como voz de la justicia. Obviamente está por demás también mencionar el por qué quedaría completamente quemada, por todo lo que después se evidenció, que incluso ella argumentaba en contra de Mr. Doctor, diciendo que él incluso se había tocado en diferentes momentos durante el video. ¿Y todo para qué? Para que simplemente fuera echada a la basura, ¿verdad? Así que se imaginan tan solo estos dos personajes que tenemos aquí, a la abogánster más feminazi de México, a nuestro personaje Rufo, pues unos narcisistas completamente heridos, quienes harían una mancuerna de ensueño, ¿saben? Porque pues ambos vendiendo su autoimagen como de grandes justicieros, pero que a final de cuentas no son otra cosa más que unos enfermitos, y que cuando las personas se dan cuenta de qué es lo que realmente querían, pues los terminan echando a la basura. Y luego tenemos el tema de la marciana, que es algo que tendremos que checar, ¿saben? No tengo idea de cómo un marciano o una marciana, porque también tendremos que adentrarnos en ese tema, el saber si un marciano como tal puede tener el mismo género que en el caso de los humanos, o cuántos géneros se manejan en sus casos, pero bueno, pero posiblemente sí fue un personaje que también resultó bastante quemado, que resultó bastante exhibido, bastante humillado, y otro más con el ego hecho pedazos, ¿no? Y luego tenemos el tema de la Charloca, igual en la primera línea de fuego, estratégicamente colocados, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque puede ser que haya terminado con alguna denuncia o una demanda real por parte de Mr. Doctor y que terminó quemada por involucrarse en ese tema y también con el ego bastante dañado. Y luego podríamos continuar a la segunda fila. Esos personajes, ya como se darán cuenta,
Como lo veremos más adelante, este personaje posiblemente sea Alonso Besair, y pues no podremos decir que le resultó quemado, ni que resultó con el ego herido, ni nada por el estilo, porque a final de cuentas se retira a tiempo, escapa del fuego, ya que aplica la estrategia de retirada. Al no sobreexponerse, evita la humillación colectiva, demuestra el principio de precaución, ¿no? Más enfocado a llevar una retirada cautelosa, mostrando que sabe cuándo es mejor retirarse o cuándo es mejor callar, por lo cual podremos decir que ese personaje, al estar en la segunda línea de fuego, pues no resulta quemado, o si acaso muy poco. Luego tendremos el caso de un Mauricio, a quien le sacaron los trapitos al sol, pero creo que más que sacarle los trapitos al sol era más como que revivir un tema, ¿no? Porque realmente no es algo que la gente desconociera al 100%, y no es algo que ahora en día pues la gente esté haciendo movimientos o que esté haciendo marchas, que esté haciendo cosas importantes como para decir no, sí que pague por lo que hizo o por lo que no quiso dar en su momento, sino que sí, le tocó un poco, pero a final de cuentas como que pues muy poquito. Y bueno, pues después tendremos a la mascota, quien después de todo pues no podríamos decir que cometió un delito, ¿verdad? Sino solamente humillación, ya que este personaje pues no es otra cosa más que un seguidor sumiso. Nunca fue como tal parte importante, ni mucho menos el autor intelectual ni nada por el estilo, sino que simplemente su personaje, su rol es ser un fan incondicional, dispuesto a lambisconearle todo lo que sea necesario a una Lambifer Centeno. Esto con la esperanza de que ella le llegue a dar pues un poquito más de acercamiento físico, con esa esperanza, ¿verdad? Que incluso recuerdo que en su momento publicamos un video en el cual seguramente por medio de inteligencia artificial muestran a la grafo mascota y a Lambifer Centeno besándose, y que hasta le pusimos de título, sin lugar a dudas, el sueño húmedo de la grafo mascota. O sea que pues no es otra cosa más que un pobre ser humano que se arrastra por una Lambifer Centeno. Y el reportero, personaje que sí en su momento manipuló la narrativa, pero hasta ahí quedó nada más, sin mayor importancia, ¿saben? Y en la parte de atrás pues Lambifer Centeno. Como paracetamol a tu dolor le pongo. Y otro detalle que casi se me pasa, ¿no? El fondo floral, ya que sí, efectivamente es muy común ver que Lambifer Centeno esté dibujando cosas, entre ellas flores. Aunque saben, si nos fuéramos por una de esas teorías que a la gente le gusta creer, también podríamos suponer que es porque representa un anhelo infantil. El muro de Berlín como paracetamol a tu dolor le pongo fin. Dices que 21 líneas pueden. Y aquí por ejemplo podemos ver los dibujos de una mosca y una calavera, que harían precisamente alusión a lo que hemos dicho, a la mosquita la muerta de Lambifer Centeno, o también como le hemos llamado desde hace mucho tiempo, a la señora tipo niña. Y por otra parte, por ejemplo, mostrarlo a manera de tatuajes, pues podríamos decir que es porque en este momento ya Mr. Doctor puede considerar que esa clase de cosas que en su momento fueron consideradas como parte del ataque, por decirle mosca muerta o mosquita muerta a una Lambifer Centeno, podríamos decir que en este momento pues ya no hace ni cosquillas. Líneas pueden hacerte feliz y a la gente le el 20 para reírse de ti. Analizas a la. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestra mascota favorita, a nuestro personaje Rufo, quien sostiene en las manos el periódico con la noticia del caso de Devani Escobar, que por cierto, el día de hoy se cumplen 3 años de que fue encontrado su cuerpo, ¿lo recuerda? Que también es una historia muy interesante, y sobre todo cómo nuestro personaje Rufo pasa a ser conocido o pasa a tener su mejor momento a raíz del caso de Devani Escobar. Y como ya lo hemos comentado, esto no fue una mera casualidad, sino porque una persona en específico decidió que nuestro personaje Rufo fuera quien se quedara con toda la información en su momento, ya que fue el único personaje al que un día antes le dijeron que no se fuera de Nuevo León, porque el día siguiente iba a ser lo bueno. Y como siempre hemos generado esa pregunta, aunque sea únicamente por simple ejercicio mental. ¿Qué es lo que hubiera pasado si este personaje no solamente le hubiera dicho a nuestra mascota Rufo que no se fuera al día siguiente, sino que se lo hubiera dicho en general a todos? Pues que
en ese momento hubieran estado por todos lados, más de 30 medios de comunicación grabando, apuntando por todos lados, y nuestro personaje Rufo pues hubiera sido un personaje más entre todos, insignificante, porque entre los 30 medios de comunicación, muchos de ellos tendrían mucho mayor alcance, muchos de ellos tendrían la mejor toma, muchos de ellos tendrían mejor calidad, muchos de ellos tendrían mucho mejor equipo, y pues nuestro personaje Rufo no hubiera tenido esa super exclusiva que tuvo en su momento, y que ya después esto llevara a que nuestro personaje Rufo, dentro de su mente enfermita, considerara que el caso de Devani Escobar era un caso que solamente le pertenecía a él, ¿lo recuerda? Así que después de que incluso nuestro personaje Rufo, al momento de que ya no podía tener las super exclusivas, al momento de que ya no tuviera la super información únicamente para él, ¿qué es lo que hace? Decir que se había tenido que alejar de la zona, que había tenido que salir porque había recibido amenazas muy fuertes, que había tenido que salir del país, ¿lo recuerda? Y que en su momento también lo comentamos, que qué clase de gente idiota se podría creer algo así, y entonces pues surgían los diferentes comentarios, al igual que cuando evidenciábamos a un Alambifer Centeno. También surgían los comentarios en los que la gente decía, ah no, pero es que tú lo haces porque entonces tú estás apoyando a la otra persona, y era no, lo que pasa es que quién es tan estúpido para creerse que lo que te dice el Alambifer Centeno realmente está fundamentado en algo, válido como la ciencia. Y en el caso de Rufo pasaba lo mismo, decían no, claro que sí salió, porque fue la persona que estuvo en el momento, y la persona que está buscando la verdad, y la persona que nos va a dar ese video bomba donde va a revelar toda la información, toda la verdad. Lo que pasa es que seguramente a ti te están pagando los malos. Por cierto, un dato interesante, ¿saben? Toda esa gente que llevó a que nuestro Rufo llegara hasta donde llegó, con toda esa clase de babosadas, al igual que un Alambifer Centeno, toda esa gente que contribuyó a que un Alambifer Centeno llegara hasta donde llegó, pues obviamente esa gente sigue existiendo, sigue siendo igual de idiota. Lo que pasa es que pues simplemente ahorita pues ya como que, pues ¿qué van a decir, verdad? Pero de que siguen estando, siguen estando. Y entonces así es como nuestro personaje Rufo, después de que la gente decía, no, es que él verdaderamente conoce la información y lo va a dar a conocer en un video, únicamente tiene que llegar o establecerse en Estados Unidos para dar a conocer ese video. Pues ahora simplemente lo consideran como un bufón de las tragedias. Gente queriendo hacer lo correcto, no te importa si las pisas o les faltarse respeto. Yo analicé tu forma de... Y entonces aquí en esta parte tenemos a Mauricio y a la mamá de su hija, Ale Dolores. ser junto Y justo tenemos esta representación de Ale Dolores en el momento en el que está cargando lo que aparentemente es su hija. Y aquí tenemos este momento, ¿no?, del forcejeo simbólico de la custodia. y adivina. ¿Y si se lo quitó? Y aquí como la típica escena en la cual quisiera demostrar ese momento en el que Mauricio, como tratando de recuperar su papel de padre proveedor, ¿no? Y lo clásico, donde representan al bebé como el trofeo. Y adivina, eres charlatán en todos los aspectos. Y aquí tenemos, ¿no?, lógicamente, la palabra charlatana, dirigida obviamente al Alambifer Centeno. Y eso que demostraría al ser un tatuaje. Y recuerdan también, por ejemplo, antes charlatana y Marifer Centeno serían dos palabras que la gente como tal no las asociaba o no las relacionaba al 100%, porque pueden decir, ay no, ¿cómo crees? Obviamente lo que hace el Alambifer Centeno sí tiene base científica, ¿cómo crees? No es que esté diciendo cómo a la gente le gustan las cosas o cómo es la gente en la cama nomás porque se le haya ocurrido, no, sí tiene base científica. Sin embargo, a estas alturas ya queda bien plasmada la palabra, ¿no? Ya no simplemente como un rumor, sino ya algo permanente, ya no como una simple palabra que se la lleva al aire, sino ya como algo que está materializado, así como una etiqueta que ya ha quedado tatuada. Ayer Mariana, hoy Adriana, y a quién traerás. Y aquí tenemos a la abogánster más feminazi de México, ¿no? Que más que representarla como una simple abogada, la estarían representando como una persona que se consideraba o ya se sentía como jueza. Y aquí tenemos que incluso la representan vestida con toga y birrete morado, con su mazo de juez, su crucifijo en la muñeca, su pañuelo verde que simboliza el derecho al aborto. Interesante, ¿verdad?
porque algunas personas considerarían que esto se contrapone, el crucifijo y el derecho al aborto. Y aparte, por ejemplo, vemos que en la toga y el birrete, al ser de color púrpura, color que tradicionalmente se asocia con el feminismo, así que podríamos decir que en este caso la abogánster más feminazi de México tiene una sobrecompensación, ¿no? Porque pues, no solamente es lo equivalente a un juez o una jueza con A, sino que también sería como una santa, casi casi. Y no solamente eso, sino que dos ideas que podrían considerarse contradictorias, o dos cosas que se podrían considerar contradictorias, pues ella las unifica, como en este caso, el crucifijo y el derecho al aborto. El hecho también de no poder ser juez y parte, en teoría, ¿verdad? En teoría. Y obviamente, el color que la representaría como toda una feminazi. Interesante, ¿poco no? Y entonces, aquí tendríamos dos discursos que se sostienen, aunque son opuestos, y que mucha gente ni siquiera tendrá la capacidad de entender o sospechar lo incoherente que es esto. Porque por una parte, proclamarte como juez de la ética, por otra también deberíamos de considerar la separación entre el Estado y la Iglesia. Y el tema del feminismo y el moralismo, pues lo pone más interesante, ¿a poco no? Sería el clásico caso que hemos mencionado en una y otra ocasión, de la clásica hipocresía, de aquellas personas que predican derechos y al mismo tiempo usan cuestiones religiosas como trinchera, obviamente, según conveniencia. Entonces podríamos decir que a final de cuentas ver a la abogánster más feminazi de México con mazo en mano y la cruz en la otra es una incongruencia total. Sí, porque por una parte está dando una sentencia con su toque de moralidad y con báculo religioso, y por otra parte el pañuelo verde para simular un progresismo auténtico, o en resumen más sencillo, como lo diríamos al estilo de un Grandmaster Gorila, pues simplemente una vieja loca. La próxima semana ninguna es tu amiga, te abrazan por tu fama y si estás dolida dicen que el azul te... Y bueno, pues también tenemos que Lambifer Centeno aquí desgreñándose. Si estás dolida dicen que el azul te sana. Y bueno, pues aquí tenemos a Lambifer Centeno con sus flores, ¿no? Y pues aquí vemos que ella coloreando de color azul una de las flores. Y lo clásico, ¿no? Que por una parte puede considerar que lo que se dibuja o lo que se escribe son rasgos de personalidad. Pero por otra parte, pues sus dibujos podríamos decir que infantiles. ¿Saben? Aunque ahora que lo analizo, pues también podríamos considerar que esto, al refugiarse en un lenguaje de colores y flores, evita precisamente el escrutinio racional y apela más como que al pensamiento mágico, o como lo hemos comentado en su momento, el ocupar esa doble personalidad de señora tipo niña, de atacar como señora y defenderse como niña idiota, ¿no? Según conveniencia. Y bueno, pues también podremos considerar que aquí Lambifer Centeno nos está enseñando a cómo leer el alma con flores de tiza, ¿no? Y que lo único que cosechó o lo único que demostró fue lo ridículo que es todo lo que vendía, todo lo que ofrecía. Te falta materia gris, mi amarillo es precaución, este no te hará feliz. Y bueno, pues aquí tenemos lo equivalente a un marciano, ¿no? Muchos se han demorado al decir que piensan de ti, ni con todos sus Y aquí sin duda, Alonso Beceiro siendo representado. colores tú pintarás mi... Recordemos que cuando la gente se enteró que uno de los abogados que representaría a Marifer Centeno era Alonso Beceiro, comenzaron a indagar en diferentes publicaciones de redes sociales y se encontraron que le gustaban las armas. mi sencillo, Y saben, realmente ya checando esto, sincero. cuando la mascota estaba sentada junto con los demás y que como lo analizamos está en la segunda línea o en la segunda fila, porque como lo mencioné, los de la primera fila representarían a los de la primera línea de fuego. Ahora que lo analizamos en esta posición y recordando su supuesta enfermedad que tiene o que tuvo o de la cual se curó, no sé, pues sí, este fanático sumiso, ahora sin pupitre, lo podemos analizar un poquito mejor, con su túnica blanca y gorro negro, o es su cabello, con su canasta de frutas, así como en modo curandero de feria. Y entonces podríamos decir que su túnica estaría sugiriendo más como que un rol de sanador, ¿no? O gurú de la cura. Y esto no sé específicamente si tenga que ver con lo que su curso o su clase de cómo curarte menciona. Quizás haga referencia que tienes que comer manzana, que
que tienes que comer fruta, que tienes que comer un virote o qué es esto. Pero recordemos, pues obviamente la función de la mascota, su función principal en todo momento era mostrar más un comportamiento de servilismo hacia un alambifer centeno, listo para lo que sea, para atacar a quien sea, debido a su sumisión patológica. Pero sí, me deja más esta impresión, ¿no?, de que está vestido más como un sanador de feria, como un vendedor ambulante de ilusiones. Y repito, o sea, no sé realmente si esto tenga que ver con lo que él aconseja, lo que él le recomienda o lo que él indica que deben de consumir para curarse de la enfermedad. No sé si eso tenga que ver o que la canasta haga más alusión a como... Y aquí vemos que en el billete, igual la imagen principal es la misma que él compartió en sus redes sociales, con los cuernos censurado. Una TPG-BPH, pero más peligrosa es ser una HP. El ser ignorante es común en tu pH. Y aquí vemos a nuestro personaje Rufo correteando a quien aparentemente tenemos la marca de ropa que supuestamente trabajaba con nuestro personaje Rufo. O sea que acaso Mr. Doctor cayó en la trampa y le envió sus fotos con poca ropa a Rufo para ver si conseguía ser considerado por una marca. También vemos que aquí en esta parte dice no es ciencia, obviamente dirigido al tema de la grafología. Sin sexo, sin brillo, sin ese, sincero, sencillo, sin... Y en esta imagen sincero. podemos ver a todos los personajes, pero ahora ya no sentados en el salón de clases. Aquí a la mascota, pues obviamente siendo mascota. A nuestro personaje Rufo, ¿qué está haciendo? La está grabando, se está tomando algo. A Mauricio, pues que está más entretenido con sus manos. A la charloca que le está como que reviendo las uñas al alambifer centeno. A Alonso Beceiro que está a un lado de ella. El reportero, una marciana. La abogánster más feminazi de México. Sin filtros, conozco tu ese. Sin ciencia, sin sexo, sin brillo. Ahora digo, sin sexo, sin brillo. Y vemos aquí otro tatuaje más, MC. Ahora dime, el que ríe al último, ríe mejor. Tendrá validez, pero ciencia no es. Pero sí tendrá validez. Tendrá validez, pero ciencia no es. Entonces, en resumen, bueno, pero antes, una escena final. Ríe mejor. Aquí donde al final es atacado, ¿no? Por los colores. Tendrá validez, pero ciencia no es. Entonces vemos que se enfoca mucho al tema de los tatuajes, donde hace referencia a temas como o palabras como lo de mosca muerta, charlatana, que ciencia no es. Así que al final de cuentas podemos recordar, ¿no?, que la ciencia se fundamenta en hechos, no en florecitas, ni en toga de feria. Y al final, para cerrar con la frase de tendrá validez, pero ciencia no es. Así como para cerrar este caso. Y si consideramos las limitaciones que se trataron en ese acuerdo, en el cual, como saben, no quedamos muy satisfechos los que seguimos este caso, pues ¿qué les puedo decir? Considerando esas limitaciones, creo que en este video se representan muchas cosas, haciendo uso de lo que tiene que ver con lo artístico, con lo que tiene que ver con la parodia, y surgirán las preguntas. Oye, pero ¿crees que se meten problemas? Pues al igual que todas las demás cosas. Así, aunque hagas un video con las mejores intenciones, nadie te garantiza que algunas de las personas involucradas no quieran iniciar algo en contra. Pero de ahí a que proceda es algo completamente diferente. Además, considerando que en este momento un alambifer centeno ya no sería para nada la alambifer centeno del año pasado. No solamente lo digo por el tema de su abogánster que la representaba o de un Alonso Beceiro, con quien estaban completamente convencidos
que no la traicionaría. ¿Por qué? Porque precisamente se lo había recomendado su amigo Gustavo Adolfo Infante. Pero ahora, en una situación como esta, ¿creen que alguien como la abogánster más feminazi de México se va a meter nuevamente? Pues no. Y por otra parte, un Alonso Beceiro pues tampoco. Y si eso le sumamos que ahora la Mifer Centeno quedó en completo ridículo, y si eso también le sumamos la iniciativa de Sergio Mayer de sacar a la grafología de procesos legales y judiciales, así que sí, muchas cosas pueden pasar. Ya veremos. Y mientras tanto, ¿qué les pareció este Master Análisis? Cabe mencionar que en este análisis nos enfocamos más a lo que muestran en imágenes. Ya después, aunque mi tía Simona ya lo hizo, pero quizás lo podría hacer yo más con el toque de un Grandmaster, más enfocado a la cuestión de la letra. Mientras tanto, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, dejen sus manos en oración, y como siempre lo hemos comentado, de mí podrán decir lo que quieran. Que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración, pero eso sí, mis Master Análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.